y hoy nos va a hacer una presentación de su especialidad relacionada con cultura pop, ¿verdad? Con asuntos más terrenales. Así que lo dejo con ustedes. Sí, gracias, Juan. Bueno, pues buenas tardes, espero que hayan comido rico. ¿A quién le supo rica la comida de hoy? Más o menos, ¿sí? ¿No les gusta lo que se preparan para traer acá? ¿O hacen feo acá en la cocina económica de Don Coco? ¿Todo bien, sí? Bueno, pues vamos a platicar hoy, esperemos no aburrirlos tanto, vamos a comentar un poquito acerca de un libro. Finalmente salió primero como un libro, como muchas películas, ¿verdad? Y como muchas películas, pues el libro está mejor, por supuesto, porque en 2 horas pues no se pueden poner todos los detalles. Sin embargo, la película está muy bien hecha, tiene buenos actores y tiene realmente buenas imágenes y transmite muy bien lo que el libro quería decir. Entonces, ¿cuántas personas de aquí leyeron el libro? Ok, ¿y vieron la película? Ok. Entonces, bueno, para los que no, pues ni modo, les vamos casi a contar el final. Entonces, casi, ¿eh? Pero no, todavía hay oportunidad de que si quieren leer el libro o ver la película, pues adelante. Y el final no lo vamos a contar porque pues si no me correrían de cicata, entonces quienes ya han visto no podríamos poner las imágenes, ¿verdad? Pero ya se los dejamos de tarea. Entonces, bueno, finalmente muchas novelas, muchos libros, a veces se basan en hechos, por supuesto, históricos, en hechos que fueron reales, ya después son un poco exagerados y se inventan personajes, etc. Pero también muchos de ellos se basan en cuestiones científicas. Y la película del perfume, pues no es la excepción. La película del perfume tiene muchísimas cosas que hasta nuestros días se siguen manejando de la misma manera. ¿Alguien sabe más o menos por qué época se sitúa esta película o este libro, la novela? 19, ¿no? Un poquito más para atrás. 18. Ajá. Entonces, y sin embargo, toda la cuestión de la perfumería tiene ya una historia pues bastante larga, ¿verdad? Se dice que los primeros que empezaron a hacer perfumes fueron los egipcios. Y también se cuenta que utilizaban algunas cosas o algunas sustancias aromáticas pues para embalsamar a las momias, a los muertos. También las utilizaban para, pues la gente de la nobleza se ponían estos perfumes y todas esas cosas. Se dice que Cleopatra olía muy bien. Quién sabe, ¿verdad? Habría que preguntarle a Marco Antonio, etcétera. Entonces, bueno, también el primer perfume o el primer extracto de perfume se dice que fue un accidente. Cuentan que había una princesa que se iba a casar con un príncipe persa y el día de su boda, en todo el palacio había pequeños ríos de agua de rosas. Todo mundo conoce el agua de rosas, ¿verdad? Entonces el agua de rosas corría por el palacio, ya nos imaginamos, ¿verdad?, la riqueza de este reino. Y entonces la princesa andaba así sin qué hacer, pensando, me casaré, no me casaré. Creo que no podía decir que no. Y entonces notó en la superficie de esos ríos de agua de rosas una pequeña capa de color dorado. Entonces mandó llamar a los sirvientes y les dijo, por favor recojan lo más que puedan de esa capa de color dorado que está ahí. Cuando después ella la tocó, tenía una consistencia aceitosa y olía extremadamente fuerte a rosas. Y esto se le llamó el atar o la esencia de las rosas. Se sigue vendiendo esa esencia de las rosas y 1 gramo de este atar cuesta muchos cientos de dólares. Entonces, finalmente, eso es lo que cuenta la leyenda. Nadie sabe si fue cierto o no. Pero la industria y el comercio de perfumes pues ya tiene bastante tiempo. Entonces, esta novela se sitúa siglo XVIII, siglo XIX y nos explica algunas cosas, ¿verdad? Algunas situaciones y sobre todo nos lleva a ese gremio tan cerrado y tan enigmático de los perfumistas. ¿Alguien aquí ha conocido a algún perfumista?
Diga, sí, yo tengo un amigo que es perfumista. ¿Tú has conocido a alguien? Sí, pero en una empresa. Ok, ¿en qué empresa? Ay, no me acuerdo, pero estaba en México. Ok. ¿Alguien ha conocido a un saborista? ¿Sí? ¿En dónde? Mi tesis de licenciatura fue alrededor de aceite esencial de orégano y Ok. menta. Ok. Entonces, mi director, bueno, para extraer. Ah, bueno, extraer los aceites esenciales no es ser saborista. Ok. Eso es ser químico de sabores, que básicamente es lo que nosotros hacemos aquí. Pero es lo mismo que un catador, un saborista. Tampoco, no. Yo puros catadores. Son diferentes. Muy diferentes. Y entonces, bueno, tenemos perfumistas, tenemos saboristas. Perfumistas y saboristas prácticamente hacen lo mismo, de la misma manera, solo que el perfumista crea cosas que se ponen en la piel, se ponen en pomadas, se ponen en jabones, en velas, no se comen. Y el saborista crea cosas que sí se comen, pero trabajan exactamente igual. Los catadores son los que dicen cuáles son esas notas o a qué huele lo que crearon otras personas o lo que se crea por la naturaleza, una fruta, una cerveza, un vino, un queso, etc. Esos serían los catadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con un poquito de teoría, porque es muy importante saber por qué guardan una relación tan estrecha los perfumistas y los saboristas. Finalmente, un perfumista hace cosas para que huelan. ¿Y el saborista? Para que sepan, ¿verdad? Y sin embargo, es bastante peculiar saber que con la lengua o con la boca solamente podemos percibir 5 sabores. 5 nada más. ¿Alguien sabe cuáles son? Agrio, 1. Dulce, 2. Amargo, salado, 4. Umami. Umami, 5. ¿Qué es el umami? ¿Alguien sabe qué es el umami? La jonjolita. Relacionado con la proteína, con las salsas de soya, con los extractos de levadura, con la comida china. Acá tenemos un restaurante chino, ¿verdad? Pues esos le echan un montón de sabor humano. Y de manera, digamos, artificial se utiliza mucho el glutamato monosódico para poder impartir ese sabor umami a la comida. Entonces, básicamente es el sabor a proteína. Cuando se nos antoja una buena carnita asada, así, algo que sepa a carne, es que tenemos antojo o ganas de sabor umami, ¿verdad? O lo que es lo mismo, necesitamos proteínas. Entonces, hay 5 sabores. Sí hay diferentes un poquito en cuanto a ácidos, ¿verdad? Sí hay diferentes en cuanto a amargos, en cuanto a dulces, pero básicamente son esos 5. ¿Cómo es que nuestros sentidos pueden saber que un Gatorade es de naranja y no de mango? ¿Por la boca? Lo que pasa es que ya relacionas ciertos estímulos en la lengua con un concepto que traes en la cabeza. O sea, es un... En la lengua no pueden llegar los estímulos de sabor mango, ni de sabor mandarina, El cerebro. ni de sabor... El cerebro es el que lo traduce, pero es la nariz. La nariz es la que nos da la parte fina del sabor. Lo que nos dice si está muy dulce, o si está agrio, o si está amargo, es la lengua, nada más. Y es un complemento, y por supuesto un sabor naranja no es nada si no le ponemos ácido y si no le ponemos azúcar. Pero el cerebro solamente va a codificar los sabores o las notas finas con la nariz, ¿ok? Pero hasta ahora nadie, o bueno, algunas personas tal vez sí, nadie come por la nariz, ¿verdad? Nadie se echa ahí el Gatorade por la nariz, otras cosas tal vez sí, pero el Gatorade no. Entonces, básicamente, con la lengua podemos percibir esos 5 sabores con alguna variación en las tonalidades, pero es la nariz la que nos da, fíjense muy bien, hay aproximadamente 7000 compuestos diferentes de aroma, y son conocidos. Los que no conocemos, quién sabe cuáles serán. Y eso es lo que nos dice, es uva, es naranja, es mandarina, es melón, es guayaba y toda la gama de sabores que conocemos.
Entonces realmente la lengua muy poco juega. Es la nariz la que lleva a cabo ese reconocimiento más detallado. Y por supuesto podemos observar que la nariz es sumamente complicada. A la nariz le llegan cosas ¿de qué tipo? Compuestos pesados, compuestos ligeros. Normalmente son ligeros y son volátiles, porque para llegar a la nariz, una vez más, a menos que nos volteemos de cabeza y metamos el alimento, tiene que volatilizarse y tiene que llegar a lo que le llamamos el nervio olfatorio. Entonces, desde ese punto de vista, un saborista y un perfumista hacen exactamente lo mismo. Lo único es que unos se untan y otros se comen. ¿Cómo percibimos entonces el sabor a detalle? Pues porque cuando masticamos se liberan los compuestos volátiles y pasan por la parte de atrás de la garganta. Como ustedes saben, no están separados herméticamente la nariz de la boca, ¿verdad? Hay una conexión y esa conexión se le llama la vía retronasal. Y entonces cuando liberamos al masticar los alimentos, los compuestos volátiles, llegan por la parte de atrás al nervio olfativo. Y es ahí cuando decimos, ah, qué rica está esta agua de Jamaica. Si no tuviéramos el nervio olfativo, entonces nos sabría agua de ácido con azúcar. Y roja. Eso es lo que diríamos. Y el experimento es muy simple. A todos nos ha dado gripa. ¿A qué saben las cosas? Nada. A nada. Normalmente solo percibimos los sabores básicos y le echamos mucho, ¿verdad? Mucho limón, mucha sal, mucha azúcar, pero el sabor fino no, porque está inflamado el nervio olfativo y no podemos percibir esos aromas. Entonces vamos a empezar partiendo de esto con algunas imágenes, algunos clips que se extrajeron de la película para ir analizando pues en qué se basó el autor para poner esas escenas y qué tanto de ciencia hay detrás de ello. ¿O se lo fumó el autor? ¿Se lo imagina? Vamos a ver. ¿Estás muerto? Entonces, si recuerdan, cuando Jean-Baptiste Renouil, el protagonista de la novela, era bebé, los compañeritos del orfanato se extrañaron, ¿no? De que llegó el bebé, no les agradó, incluso hasta lo intentan matar, ¿verdad? Pero en esta escena, el bebé, por supuesto, en algo muy ficcioso, toma el dedo, ¿verdad? De la persona que se lo está acercando y lo huele. Lógicamente eso pues no es cierto, ¿no? O sea, no hay un bebé que tenga ese tipo de reflejos y que agarre el dedo y ándale, ya te vi que me estás señalando. Realmente no. Pero lo que está haciendo al reconocer el aroma, realmente sí es algo que los bebés utilizan como uno de los primeros sentidos importantes para poder sobrevivir. Entonces, el primer sentido que utiliza un ser humano es el oído. ¿En dónde utiliza el oído? Cuando está adentro de la mamá, ¿verdad? ¿Qué es lo que oye? Latido. El corazón, dicen, pero seguramente también oye las tripas que le gruñen, todo tipo de cosas, ¿no? Porque nada más el corazón. Pero digamos de manera permanente, exacto, hay un ritmo al cual el bebé se acostumbra. Y entonces cuando un bebé nace, eso es lo primero que recuerda. Primero que estaba calientito, por supuesto, pero es ese latido de la mamá. Sin embargo, cuando nace, lo primero con lo que relaciona a su mamá es con el aroma. Y más si la mamá ya lleva la cuarentena completa, ya ven que antes no se bañaban, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Les han contado las abuelitas? Las cubrían con un chal y luego una colcha y no sé qué tanto. No te bañes, hija, por 40 días porque te hace daño. Ay, hijo, yo creo que era peor, ¿no? Entonces, bueno, el bebé percibe el aroma de la mamá
Y es lo primero externo que va a relacionar. Como un bebé cuando está dormido y lo cambian de brazos, con mucho cuidado, se despierta y empieza a llorar. Inmediatamente percibe que no es el aroma de la persona a la cual está acostumbrado. Entonces, el olfato, digamos que después del oído, es el primer sentido que se utiliza por el ser humano. Posteriormente, por supuesto, vienen el olfato y el gusto combinados. Cuando tenemos a un bebé que es amamantado, entonces relacionará el sabor de la leche con el aroma de la mamá y de la leche, y se empieza a crear toda una complejidad. Pero hasta ese entonces, el bebé, en cuanto al tacto, lo único que siente es frío y calor. Nada más. Y por eso los traemos como tamal oaxaqueño, ¿verdad? Como 30 vueltas de una sábana y todo. Y hace un calorón. Ah, no, el bebé envuelto. Y el pobre, ¿qué más va a decir? Y la vista. Los bebés, según los pediatras, no enfocan bien sino hasta los 3 meses de haber nacido. Y eso se puede ver muy bien porque normalmente los bebés hacen viscos muy feos, ¿verdad? No pueden estar así detenidamente, sino se les empiezan a ir los ojos por todos lados. Y hacen viscos y las mamás dicen, me salió visco, ¿no? Es que apenas está entrenando su enfoque visual. Entonces, finalmente, bueno, en la película ponen eso, ya dijimos, se pasó bastante el autor en que agarra el dedo, ¿no? Pero efectivamente, un bebé empieza a relacionar todo lo que le rodea muy fuertemente con el olfato. Bellísimo, maravilloso. Lo hizo. Aceite de lima. Sí, ciertamente. Capullo César. Claro. Y un toque de clavo, tal vez. No. O podría ser canela. Se ha ido. Canela. No es canela. Oh, clavo. Almizcle. No. Ah. Bueno, entonces en esta escena, ¿se acuerdan el perfumista Baldini, verdad? Giuseppe Baldini. Está intentando sacar la formulación de un perfume muy famoso en París. El perfume que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Amor y Psique, ¿verdad? Y era la pegadilla, era la moda en París. Y todo el mundo quería comprarlo. Y entonces, por supuesto, había varios perfumistas en París, unos 5, 6 en ese entonces. Y Baldini era uno de los más viejos, ¿no? Sin embargo, él ya había perdido cierto toque, ya no había creado perfumes que estuvieran de moda. Y entonces, pues, decide sacar la formulación, ¿no? Ver de qué estaba hecho ese Amor y Psique. Y entonces se puede observar cómo empieza a oler el perfume y empieza a descifrar los componentes que pudiera tener el perfume. ¿Ustedes creen que así es como se haga actualmente una formulación? ¿Quién dice que sí? Muy sencilla, tal vez. ¿Quién dice que no? Formulación? Ajá. ¿Quién dice que no?
Los demás no saben. Ok. Bueno, pues ahorita les estamos pasando un frasquito con un aroma. Si leen la etiqueta van a saber, no es amorisique, por cierto. Si leen la etiqueta, pues van a saber qué tipo de aroma es o a quién se intentó imitar. Pero me gustaría ver si alguien de los que ya lo olieron me podrían decir qué componentes tiene. Primero, ¿qué aroma es? Sandía, ¿verdad? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo se formuló? Canela. A mí me recuerda más a un dulce de esos de sandía artificial. Es la esencia de sabor sandía que se utiliza para las paletas Vero de sandía. Entonces nos lo mandaron a analizar y todo ese tipo de cosas. Pero entonces por eso recuerda esas paletas. Incluso si se fijan es un sabor o un aroma, porque más bien podríamos decir eso, un aroma sandía muy exagerado, ¿no? Un poco artificial. Se les llama también sabores de fantasía, porque tienden más a ser para el mercado de los niños. A un niño no le va a interesar un sabor sandía natural, ¿verdad? Seguramente va a decir, guácala, esto no sabe a nada. Pero cuando prueba un sabor sandía exagerado o de fantasía, va a decir, ay, qué rico sabor sandía. Es más, hasta muchos de nosotros estamos duros con las paletitas, ¿verdad? Son muy buenas. Entonces, finalmente, ese es un sabor sandía. ¿Alguien, una vez más, podría decir qué componentes tiene? Agua. No, agua no tiene. Tampoco, es totalmente artificial. Tiene todo menos sandía. A mí no me olía nada que me pudiera asociar, por ejemplo, limón o algo así. No lo asocio más que con el sabor artificial de la sandía. El de sandía. Pero sí huele acidito. Sí, tiene esa nota así como acidito y sin embargo lo ácido se siente en la lengua, ¿verdad? Ya habíamos quedado en eso. Pero hay aromas que nos hacen recordar, es más, ustedes huelen algo y dicen, ay, como que eso ha de saber a fierro. Y alguien ha chupado un perfil ahí oxidado o algo. Sí, hay por ahí. Entonces, finalmente, esto que está haciendo en este clip el perfumista se sigue haciendo hoy en día. Nada más que como tú bien lo dijiste. Cuando las mezclas son simples, se pueden sacar así. Pero simple para un perfumista o un saborista estamos hablando de 30, 40 o 50 componentes, ¿eh? Eso es simple. Pero hay mezclas muy complejas. Cuando pasamos afuera de un Starbucks, ¿qué decimos? Huele a café. Huele a café. Sin pensar que nuestro cerebro lo que está codificando son cerca de 800 compuestos diferentes en una sola nube de aroma. Y lo que nos dice es, huele a café. Porque finalmente algún día de nuestra vida, tal vez muy pequeños, preguntamos, ¿ete? Y nos dijeron, café, perfecto. Y entonces el aroma en todo su contexto lo relacionamos nada más con esa palabra. Pero en realidad el café, que es uno de los alimentos más complejos en su aroma, tiene cerca de 800 compuestos descubiertos. Lo que nos falta por descubrir cuando mejore la tecnología. Entonces, el sabor que están rolando por ahí aproximadamente tiene 60 compuestos diferentes. Aquí está el listado. Si alguien quiere hacerse rico haciendo el sabor sandía de las paletas Vero, aquí está. Eso si logra conseguir los 60 compuestos. Está aquí también toda la concentración que debe de tener cada uno de esos compuestos para hacer que la cantidad de compuestos y su concentración nos den exactamente el sabor sandía y ningún otro, ¿verdad? No es sabor fresa, no es sabor mandarina, es sabor sandía. Entonces, hoy en día, efectivamente, se sigue haciendo de la misma forma. Los saboristas y los perfumistas descifran lo que se llaman las notas de aroma y lo pueden relacionar con los componentes de una formulación.
Antiguamente no existían los componentes artificiales, todo era extractos naturales. Extracto de violetas, extracto de lavanda, extracto de canela. Algunas cosas raras de animales, por ejemplo, extracto de pipí de nutria, extracto de el ámbar negro, por ejemplo, que es una secreción de las ballenas. Extracto de algunas glándulas de unos ciervos que matan por ahí, nada más les extraen las glándulas, ¿sí? Y eso se utiliza como una nota. Notas que a veces nos pudieran parecer hasta repulsivas. Si nosotros supiéramos que un perfume trae notas fecales, que trae notas a sudor, que trae notas a muerto, pues ya no lo compraríamos, ¿verdad? Sin embargo, la mezcla de todos ellos, incluso en los alimentos, tenemos algunas notas que por sí solas pudieran no ser agradables. Los cárnicos, por ejemplo, traen las peores notas del mundo. Así a pipí, a sudor, a pelo de animal, a cuero, pero en conjunto, qué ricos tacos, ¿verdad? Entonces, finalmente todo lo que hace es eso. Entonces, en la antigüedad solo existían ese tipo de extractos y era más fácil descifrar. No había forma de obtener algún otro compuesto. Entonces, usaban vamos a suponer, 450 tipos diferentes de extractos que podrían existir en ese entonces. De tal manera que entonces un perfumista o un saborista debía tener en la mente eso para que cuando lo oliera, lo pudiera descifrar. Pero ya nos podríamos imaginar lo difícil que es, ¿verdad? ¿Dónde va el sabor? ¿Pueden decirme qué notas están identificando en ese sabor? Además de sandía, por supuesto. Por ahí dijeron una nota ácida. Probablemente me recuerda a la sandía más verde, más ácida. ¿Alguna otra nota? ¿A plátano? Pudiera ser que tenga plátano. Como a flor. Pues a mí me habló como a mezcla Flora. de cereza. Trae y cereza. Muy, obviamente muy intenso el sabor como azúcar, así como azúcar. Uh-huh. Y no trae nada de azúcar, por supuesto. Eso es un recuerdo que tú tienes en la mente. ¿Manzana no les huele? Muy fuerte, a manzana verde, de esa manzana amarilla. A fresa. Trae fresa. Entonces trae muchos componentes de ese tipo para poder lograrlo. Entonces, bueno, finalmente el saborista huele y no prueba sus sabores. Un saborista, aunque va a hacer cosas que se comen, durante el 95% del proceso para crear el sabor, solo lo huele. Solamente hasta el final se aplica en algo, por ejemplo, si se va a hacer un dulce, se aplica en el dulce y se sabe si se logró el sabor adecuado. Entonces, para empezar, solo lo huele. La mayor parte, como habíamos dicho, se sigue haciendo igual y tienen que entrenar lo que se llama la memoria olfativa. Antes eran cerca de 400, 450 extractos diferentes. Hoy en día un buen saborista o perfumista se tiene que aprender cerca de 2000 materias primas diferentes. Y cuando las huele, tiene que saber decir que es una y no que es otra. Porque de esa manera empieza a desmembrar esa formulación o puede empezar a crear una nueva. Es muy difícil descifrar un sabor o un perfume que es muy complejo. Entonces ahí sí entra lo que le llamamos la química analítica, ¿verdad? El análisis instrumental. Y entonces existe lo que se llaman los cromatógrafos, normalmente cromatógrafos de gases, diferentes tipos de detectores para saber cuál es la identidad de los compuestos y se genera un listado como este. Entonces, un saborista y un perfumista ya no está solo, como era antes, sino que ahora puede utilizar este listado para irse guiando y decir, sí es cierto, si era 5-heptenal 2,6-dimetil, 2-propenil-éster, hexanoato del 2-propenil-éster, gamma-dodecalactona, ciclohexeno 1-metil 4,1-metil-etenil. Fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, así puedes saber qué es ese compuesto. Y entonces ir viendo cómo es que debe de hacerse esa formulación.
Vamos a ver entonces otro químico. ¿Lleno este frasco? ¡No! ¡No lo hagas! Puedes llenar este. Sí, maestro. Pero, maestro Baldini, debe dejarme hacerlo a mi modo. Como quieras. ¡Cuidado! ¡No sueltes eso! ¡Es alcohol puro! ¿Quieres hacer volar todo el edificio? Debes medirlo primero. Siempre se mezclan primero y luego se añade el alcohol. Y jamás, jamás un perfume debe sacudirse así. Debí estar loco para escuchar tus estupideces. Listo. Entonces finalmente en esta escena, algo que al señor le había costado días y no lo había logrado, con toda su experiencia y con todo su entrenamiento, el muchacho lo saca en 5 minutos, ¿no? Y desde que llega huele, ni siquiera ve los nombres de los frascos, huele lo poco que sale de los frascos y dice, va esto, va esto, va esto. ¿Qué creen? ¿Esto es posible? Sí, ¿no? Hay gente que en la industria les llaman los cromatógrafos vivientes. O lo que es lo mismo, ya de manera científica, las personas hiperósmicas. Esa es una condición genética, digamos que es algo anormal. La gran mayoría de nosotros tenemos una sensibilidad olfativa promedio, pero hay personas que nacen con una altísima sensibilidad. A través de la historia han existido personas que tienen este don. Algunas han pasado desapercibidas, otras han sido famosas, y no necesariamente por su capacidad hiperósmica. Helen Keller, por ejemplo, ¿saben quién fue Helen Keller? Era una persona que era ciega, sorda y muda, ¿verdad? De tal manera que los únicos sentidos que le quedaban para comunicarse con el mundo era el tacto y era el olfato. Entonces se dice que ella, además de que tuvo la necesidad de desarrollar el olfato, ya nació hiperósmica, porque la condición hiperósmica es genética, no la podemos obtener. ¿Podemos entrenar? Sí, por ahí alguien mencionó los catadores. ¿A alguien le gustaría ser catador de algo aquí y que le pagaran por eso? De vino, de café, de tequila, de queso, de cerveza. Por supuesto, ¿verdad? No es un trabajo tan fácil ni tan padre como pensaríamos. No siempre se prueban cosas agradables. Pero podemos entrenar y podemos hacernos buenos catadores, pero no extraordinarios. Solamente seríamos extraordinarios si traemos una condición hiperósmica. Eso es como la gente que
que tiene memoria fotográfica, por ejemplo, o sea, que tienen una capacidad visual muy elevada. Exacto. De registrar estímulos visuales. Exacto. Sería más o menos. Sí, más o menos parecido al detalle, ¿no? Ven a alguien por primera vez y pueden describir de qué color era esto, lo otro, si traía todos los dientes, todas las pestañas, todo eso, ¿no? En el caso de los aromas es lo mismo. Y Helen Keller, cuando entraba a un lugar, decía, ayer aquí estuvo tal persona, antier estuvo tal persona, hoy vinieron tal, tal y tal a este cuarto. Por los aromas que habían quedado en el cuarto. Una vez más, seguro en esa época no había mucho baño, ¿verdad? Mucha costumbre. Y tal vez fue fácil para Helen Keller. Pero en la actualidad, muchas empresas de perfumes y de sabores, sus saboristas o perfumistas estrellas son gente hiperósmica, seleccionada precisamente por esa condición rara y extraña. Los entrenan y entonces se hacen unos excelentes maestros de este arte. Entonces, sí existen personas así, pero lo que definitivamente no puede suceder es lo que hizo de mezclar aquí y acá y pone un chorrito. Eso definitivamente no puede suceder, porque no vimos el listado a detalle que les mostré del sabor sandía. Pero el sabor sandía no solo depende de que estén esos 60 compuestos presentes, sino que estén en ciertas concentraciones específicas. Si cambia una de ellas, podría ya no ser sabor sandía. Si cambian todas, mucho peor. Entonces, finalmente, un saborista o un perfumista parte de un esqueleto, de lo que le llaman los compuestos clave. Eso quiere decir que un sabor o un perfume de 60 componentes puede tener un esqueleto básico de aproximadamente 6, 8, que son los que le dan esa parte fundamental, a partir de la cual entonces se empiezan a agregar otros compuestos que le dan detalle y que se llaman los compuestos de redondeo. ¿Alguien por aquí ha comparado un perfume pirata? O bueno, un perfume de los que te venden y que te mezclan y le ponen el fijador y todo, con el original. ¿Qué diferencia hay? Primero el precio, por supuesto, ahorita vamos a ver por qué. La permanencia. Ajá. La La permanencia es otra. Nos permanece lo mismo, a las 2 horas ya no huele, ya se fue. Y el original dura prácticamente todo el día o 2 días, dependiendo del perfume. ¿Qué otra diferencia notan? El sabor, el olor secundario también. O sea, cuando recién te lo ponen, huele de una manera. Y ya a la hora, huele un poco diferente y generalmente no son iguales los dos olores. Da lo que dicen el chanclazo, ¿no? O el gatazo. O sea, de entrada, sí es. Carolina Herrera, 212. Sí es. Ya me lo pongo. La realidad es que cuando hueles el original, sientes que algo falta para que sea el original. Y el original de alguna manera se siente mejor, más equilibrado, mejor aroma. Y todo lo demás que ya dijimos de que dura más y que, que se mantiene fijo y que el olor secundario, ¿no? ¿A qué se debe? Pues porque normalmente esos perfumes, los perfumes baratos, traen solo el esqueleto que da así la impresión, bueno, como que sí es Carolina Herrera, pero no trae los otros compuestos que muchas veces están en menor concentración y que le dan ese redondeo. Y muchas veces esos compuestos son los caros, por eso el precio. Entonces los compuestos caros normalmente son los que están fuera del esqueleto y por eso cuesta más barato. Entonces, los componentes tienen que ser cuidadosamente pesados. No sé si han visto que en estas tiendas tienen una balanza pues más o menos buena, de unos 3, 4 dígitos. ¿Sí han visto? Todo es normal excepto la balanza. La balanza dices, caray, esa como que la he visto en el laboratorio. Entonces ellos necesitan pesar exactamente, aunque es una esencia completa. Pero sin embargo, cuando se añaden los componentes, deben ser cuidadosamente pesados. Pueden observar ahí, en esa fotografía, a un saborista o perfumista trabajando. Esa es su oficina. Su oficina es un escritorio
rodeado totalmente de frasquitos con un sinnúmero de materias primas y de compuestos químicos. De tal manera que entonces, enfrente de ese saborista está una balanza de mucha precisión y va midiendo lo que va adicionando. Cuando se sabe la formulación, simplemente hay que cuidar cuánto se adiciona, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se está creando algo? Peor, porque vamos a suponer que dice, hijo, esto huele riquísimo. ¿Qué le puse? ¿Cuánto le puse? Entonces tienen que acordarse, y con la balanza y un sistema de registro especial están viendo qué es lo que están poniendo y en qué cantidad. De tal manera que cuando llegan a esa creación nueva, siempre hay perfumes nuevos, ¿verdad? Todos los años salen perfumes nuevos. Todo el tiempo salen sabores nuevos, aunque no lo notemos. Pero nos estamos comiendo todos los días sabores nuevos que le encargan a estas personas y que dicen, yo quiero un sabor mejor que el de la competencia. Y tienen que ponerse a crear el nuevo sabor. O les encargan cosas tan raras como, quiero un sabor fresa con tonos de la mañana. ¿Y cuáles son los tonos de la mañana? ¿Qué es para ti un tono de la mañana? Entonces tienen que empezar a descifrar y puede ser, no sé, el rocío, el smog, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que me recuerda a los tonos de la mañana. Y entonces es lo que tienen que traducir en la creación de un nuevo sabor o de un nuevo aroma. Y por último, el perfumista Baldini dice, a ver si es cierto, ¿no? Dice, bueno, lo hizo medio raro, pero a ver si es cierto. Lo huele y dice, sí es el perfume que yo estaba buscando. Me acaba de descifrar la fórmula de amor y psique. Eso tampoco puede ser. Un perfume o un sabor normalmente tiene que dejarse madurar. Ah, caray. Si solo es una mezcla de compuestos químicos, no están vivos. Pues pareciera que sí. Tienen que empezar a interaccionar entre ellos y no va a oler igual si lo olemos o lo probamos en el primer instante que se hizo a algunos días después. Entonces tiene que dejarse lo que se llama interaccionar o madurar para posteriormente decir si es o no es exitoso. Entonces tampoco se puede probar luego. En estas formulaciones también es importante la secuencia en la que se van agregando los... Algunas veces sí. Ah, sí, gracias. Sí, algunas veces también la secuencia es importante, es como las recetas de cocina, ¿verdad? Tienes que agregar primero la mantequilla y luego la leche. Y si lo haces al revés, ya no salió. Entonces, es posible. Hay ciertos compuestos que pueden interaccionar de diferente manera si se agregan al inicio o si se agregan al final. ¿Es posible que un perfume o un sabor cause esto? Definitivamente sí. Yo creo que todos nos acordamos del perfume de la primer novia, ¿no? Del primer novio, ¿se usaba? Todos nos acordamos de ese aroma de las primeras navidades, ¿verdad? Ahora, cuando uno crece, son bonitas, pero las mejores son cuando uno es niño. Esa Navidad especial, nunca me habían traído gran cosa los Reyes, pero esa vez me trajeron un montón de juguetes. Y aparte olía especial, hicieron un pie de manzana, el aroma a pavo. Incluso empezamos a decir, ya huele a Navidad, ¿verdad? Cuando olemos el ponche, cuando olemos ciertas cosas que se relacionan. Y nos trasladamos a la casa de la abuelita, a la casa de los tíos, donde siempre habían sido esas Navidades.
nos puede traer también recuerdos malos. Por ejemplo, hay personas que no les gusta un sabor que pudiera ser universal para todos, un sabor chocolate o un sabor vainilla. Oye, ¿por qué no te gusta? No, pues no me gusta. Pero ya platicando con esa persona te enteras que un día, cuando era pequeña, iba con su helado de vainilla por la calle y entonces... No se rompió. Sí, no, sandía por un mes. Gracias. Que iba por la calle con su helado de vainilla y la mordió un perro, ¿no? Y no es el sabor, sino que prueba el helado y hasta le duele la pierna, ¿no? Entonces, hay experiencias malas también que se pueden relacionar con un aroma o con un sabor. Entonces, el agrado sensorial, cuando algo me gusta, es muy complejo. Es muy complejo porque un aroma o un sabor le gusta a una persona. Pero básicamente se rige por 4 cosas diferentes. Primero, la afinidad genética. Todos sabemos que hay gente que le dan un poco de picante en la comida y se muere. Y otros que están hasta mordiendo el chile crudo, ¿verdad? El habanero, ay, échenme otro, y no me sabe. Yo creo que ya tienen la lengua de cotorro, ¿no? Ya muerta, yo creo, ya morada. Entonces, eso es genético. Aguantamos diferentes niveles, ¿verdad? De diferentes cosas. Tenemos la evolución para la supervivencia. ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar? ¿Por qué nos gustan las cosas harinosas, grasositas? El amargo, no sé, normalmente, ¿no? Es la fuente de energía. Ajá. O sea, el cuerpo lo reconoce como combustible. Como una necesidad. Entonces, la naturaleza nos puso entonces unas señales o algo que evolucionó para que buscáramos ese tipo de cosas. Yo tengo entendido de que como anteriormente la disponibilidad de comida era muy poca, Claro. intentábamos nosotros capturar la mayor cantidad de grasa Así que es. estuviera, entonces eso pues, está intrínseco en nuestros genes. Sí. Y solemos comer mucha pasta porque tienen demasiados carbohidratos. Pero no es porque sepa rica, es porque la naturaleza nos dijo, sabe rica, consúmela, es diferente. No es porque por sí mismo sepa rico, sino porque lo necesitamos y para que lo buscáramos. Entonces se fue evolucionando el sistema de los sentidos para buscar eso. En el caso de los lugares de nacimiento, crianza, costumbres, etc., los extranjeros no aguantan el picante. Pero, por ejemplo, aquí en México, la cerveza no sabe a nada. Las cervezas extranjeras, las europeas, son muy fuertes. Están acostumbrados a ese tipo de cervezas. Por ahí decían amargo. La Sol, la Tecate, es agua. Realmente. No tienen nada de lúpulo. Exactamente. Entonces, básicamente también eso nos rige. Y las experiencias previas, como ya lo habíamos dicho. Imagina, Jean-Baptiste, 10.000 rosas para producir una sola onza de aceite esencial. Ahora, a circular el aire, o los pétalos del fondo comenzarán a marchitarse mientras preparo el alambique. Y ten cuidado de no dañarlos. Debemos dejar que mueran con su olor intacto. Perfecto. Ahora, ayúdame con la cabeza de moro. La temperatura es vital. Cuando el azogue está aquí, el calor es precisamente el correcto y el aceite subirá gradualmente. Nota que este mecanismo
Es un formidable invento de mi propio ingenio. Observarás cómo el agua fría es bombeada por aquí, permitiendo a la esencia condensarse aquí hasta que por fin aparece aquí. Desde luego, en las colinas cerca de Graz solo teníamos aire fresco y puro. Ah, Graz, qué ciudad. La Roma de los olores. La prometida tierra del perfume. Ningún hombre puede llamarse con justicia perfumista si no ha demostrado su valía en ese sagrado lugar. Descuida, pasa todo el tiempo. Por Graz. Maestro. Mire. El alma misma de la rosa. Bueno, ese es un proceso de destilación que se sigue haciendo más o menos igual hasta ahora. A veces se hace con vacío, un poco más de tecnología para cuidar las extracciones, pero ¿cuántas rosas dijo que se necesitaban? 10,000. 10,000 para una onza, ¿verdad? 10,000 rosas. Y eso sigue siendo lo mismo. Utilizar materias primas naturales es extremadamente caro. Más o menos en los rendimientos comúnmente andan en el 0.01% de esencia a partir de una matriz natural. Muy pocas matrices naturales tienen altos rendimientos. Una de ellas es el anís. De ahí se saca el aceite esencial para saborizar con el sabor a anís, ¿verdad? Es el anís estrella. Y ahí radica que muchos perfumes que utilizan materias primas naturales o extractos naturales sean muy caros. Un ejemplo de ello es Chanel. Chanel es una marca que ha decidido utilizar muchísimas materias primas naturales, incluso con controversia de cuestiones de conservación de la naturaleza y todas esas cosas. Pero eso es lo que los distingue, y normalmente son perfumes que tienden a ser más caros que los demás, pero también con muy poquito huele por días, entonces son de muy alta calidad. Entonces se siguen haciendo extractos naturales. En el caso de los sabores, hay sabores naturales que se hacen a partir de extractos de materias primas naturales. Pero imagínense que les digan, nuevo gansito, ahora con chocolate 100% natural, vale 100 pesos. Eso es lo que pasaría. Entonces, finalmente la industria de los sabores artificiales ha hecho que podamos consumir un sabor chocolate, pues a precios bajos. ¿Cuántas veces te he dicho que no amontones los capullos como si rellenaras una gallina? Observa cómo lo hace él. Con cuánta vida los coloca. El arte de enfriar requiere que las flores mueran lentamente, como si durmieran. Vámonos rápido aquí porque ya se nos acabó el tiempo.
perfume, rápido, no vamos a entrar a detalle. Las metodologías de extracción que se utilizaban entonces se siguen usando actualmente. Hay la destilación, creación de absolutos, el enfleurage que mencionan ahí para materias primas muy delicadas. Tenemos la extracción con solventes, extracción con grasa, etcétera. Un sinnúmero de cosas que nos pueden servir para obtener esas esencias, ¿no? O esa alma de esos productos. Entonces, ya para terminar, vamos con el último clip y ya la última idea. Al final, Jean-Baptiste Renouil crea el perfume perfecto, ¿verdad? Y con ese domina a todo el pueblo y solo le había puesto una gota al pañuelo. Y entonces, pues ahí lo ponen, ¿ustedes creen de manera exagerada? ¿Estará exagerado o no estará exagerado? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Nada más, dicen por acá. Digamos que momentáneamente tal vez sí está exagerado, pero si nos remontamos a épocas pasadas, el dominio a nivel mundial, la búsqueda de nuevas rutas de navegación, de nuevos territorios, de nuevos lugares, ¿saben para qué era? Para buscar especias. La comida en Europa sabía a rayos, a nada, o podrida, o lo que había. Ponerle un sabor distinto, un sabor con especias, era un lujo y era lo más apreciado. Imagínense, alguien aquí ha estado enfermo y ha comido lo mismo por una semana o dos. Sí. Que le digan, solo sopa de fideo, un mes. ¿Qué harían? Pues así pasaba en Europa. Entonces, ponerle sabor a las cosas era algo primordial. Y entonces los países que dominaban el mundo, dominaban el comercio de especias. O viceversa, si dominaban el comercio de especias, dominaban el mundo. Actualmente, bueno, eso ya no existe, ¿verdad? Ya hay mucha globalización. Sin embargo, los sabores siguen dominando al mundo. La Coca-Cola es un sabor, a algunos no les gusta, o la gran mayoría dicen, ay no, yo no tomo. ¿Y por qué se vende tanto? ¿Y por qué está en todos lados? ¿Y por qué hasta los nombres le pusieron? Hay una nueva agua de Nestlé que se llama Pure Life. ¿Alguien la ha probado? Esta agua lo que tiene es que primero le quitaron todo al agua. Todas las sales, todos los minerales, todo lo que le pudiera dar sabor y crearon un agua lo más destilada posible, lo más pura posible. Y después tienen una fórmula secreta de sales que le agregan a esa agua y que esa fórmula es la misma en todos los países y que está siendo un exitazo en los países en donde se está sacando. Y está siendo el agua que gusta más por el sabor. Y se podrán preguntar, pues el agua sabe igual. Yo creo que no. Los que han ido a diferentes países o a diferentes lugares saben que el agua, bueno, de la llave, sabe diferente, ¿verdad? Pero incluso hasta el agua embotellada. Entonces, sigue siendo cierto, muchos de los sabores y de los aromas siguen dominando al mundo. Seguimos yendo a diferentes lugares a comer porque ahí sabe rico, aunque me enferme y me dé diarrea, no importa. Ahí sigo yendo, ¿qué más da? Lo bailado, ¿quién me lo quita? Entonces, básicamente podemos deducir que aunque sí está exagerado un poco, no está tampoco fuera de la realidad. Con esto terminamos y muchas gracias por su atención.